De acuerdo con el artículo 158 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía solicita que se le imponga a Carlos Fuentes la medida cautelar contenida en el artículo 155, fracción 14ª, la prisión preventiva. Dicha medida satisface el principio de idoneidad y proporcionalidad, ya que contamos con datos de prueba idóneos y suficientes para determinar que el imputado supone un riesgo para la obstaculización de la investigación, un riesgo para la sustracción de la acción de la justicia y un riesgo para la víctima, testigos y la comunidad. Respecto al peligro de fuga, previsto en el artículo 168, y con base en el estudio de riesgos procesales a cargo de Susan Costa, se desprende que el imputado carece de arraigo, ya que actualmente reside con su novia con la que lleva tan solo 2 meses de relación. Aunado a que está pasando por un proceso de divorcio, podemos decir que carece de domicilio fijo, raíces patrimoniales y familiares. El imputado tampoco cuenta con estabilidad laboral. Si bien es cierto, trabaja en un taller mecánico, apenas lleva 3 meses de antigüedad. Y recordemos que es un trabajo que es remunerado mediante honorarios, el cual puede ser desempeñado en cualquier otro lugar. El imputado cuenta con facilidad de abandonar la localidad, el estado, incluso el país, ya que cuenta con familiares viviendo en El Salvador, así como sus padres residen en la ciudad fronteriza de Tijuana, que de hecho frecuenta 5 veces al año, por lo que cuenta con facilidad de traslado. Y no olvidemos el comportamiento previo del imputado, ya que fue detenido en caso urgente nada más y nada menos que en la central de autobuses, lugar en el que se disponía a abandonar su residencia, el cual reafirma el peligro de fuga. Y dada la alta penalidad del delito que se le imputa, que es secuestro agravado, contenido en la Ley General para Prevenir y Sancionar Delitos en Materia de Secuestro, en su artículo 10, fracción segunda, inciso B, contiene la pena que va desde los 50 hasta los 100 años de prisión. Y dada la alta penalidad, es posible considerar que difícilmente una persona va a comparecer a lo largo del procedimiento de forma voluntaria, ya que el delito no permite la suspensión condicional, salida alternativa, perdón del ofendido, ni libertad anticipada. El riesgo de obstaculización de la investigación también se actualiza en el presente caso, ya que es un delito donde existe organización con reparto y distribución de roles y funciones, así como instrumentos que pueden ser utilizados para influir en víctimas y testigos. Y con lo anterior en cuenta, y con el registro del agente ministerial Armando Buitroga, se desprende que al momento en que la víctima indirecta es abordada por una llamada proveniente del celular del imputado, se realizan una serie de amenazas, tratando de influir en que no denuncie lo sucedido. Es por eso que se preocupa la continuidad de la investigación, ya que cuenta con organización y los recursos para tratar de influir en los mismos. También existe un riesgo para la víctima, testigos y la comunidad, ya que se trata de un delito en donde se utilizan armas de fuego. Tan es así que el imputado portaba un arma de 9 milímetros al momento de su detención. Y aunado a las amenazas mencionadas, podemos inferir razonablemente que pueda atentar de nueva cuenta contra los testigos, la víctima y la comunidad. Es por eso que la medida solicitada cumple con el principio de idoneidad y es necesaria, ya que no hay otra medida cautelar que pueda satisfacer la comparecencia del imputado a lo largo del proceso, así como tampoco no pueda influir en víctimas y testigos o pueda suponer un riesgo para ellos. La medida también es proporcional a la pena que eventualmente pudiera llegar a acceder el imputado. Es por eso que esta Fiscalía reitera y reafirma la solicitud que se le imponga la prisión preventiva a Carlos Fuentes con la finalidad de salvaguardar los fines del proceso. Es cuanto. Esta defensa se opone rotundamente a la medida cautelar propuesta por la Fiscalía, pues al no contar con datos de prueba suficientes
e idóneos no se han corroborado los riesgos procesales sugeridos, además de que la medida no resulta ni idónea ni proporcional, siendo incluso altamente lesiva para mi representado, considerando que éste apenas inicia su proceso penal. Respecto al peligro de fuga, la Fiscalía señala que mi defenso no tiene arraigo, pero a través del informe de riesgos de medidas cautelares se menciona que si bien atraviesa un proceso de divorcio, este ha residido en su hogar más de 20 años, lugar donde hizo vida matrimonial y que tuvo como resultado un hijo, el que al día de hoy sigue siendo su dependiente económico. Se dice que no tiene estabilidad laboral debido a su reciente cambio de trabajo, pero se olvida de que duró más de 3 años en su trabajo anterior, mostrando la estabilidad y responsabilidad de mi defenso, como señala su jefe directo, Eduardo Santos. Se añade que cuenta con familiares fuera de Querétaro, pero este únicamente visita a sus padres de manera bimestral con permiso laboral, para regresar a su vida familiar, laboral y socioaltruista, ya que desde hace 5 años participa en programas de rehabilitación y reinserción de niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad. Esto como parte de la sociedad Niños de la Calle, tal como menciona el informe referido. Ahora bien, existen indicios razonables de que mi defenso no constituye un riesgo de sustracción, pues conforme a los parámetros indicativos del artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, Carlos Puentes sí cuenta con presencia familiar y laboral en esta ciudad, además de que ha manifestado su deseo de esclarecer su situación jurídica, considerando que se manifestó voluntariamente ante el Ministerio Público, además de que no cuenta con obligaciones procesales pendientes. No cuenta tampoco con visa ni con antecedente penal o procesal alguno. Dada la alta punibilidad del delito atribuido, la Fiscalía señala que la comparecencia no se garantiza, pero es a través de la jurisprudencia número 2.018.459 que se resuelve que la punibilidad no puede resultar en criterio que desprenda riesgo procesal, pues de ser así, vulneraría completamente el derecho a la presunción de inocencia. Es evidente que los argumentos que sostienen un peligro de fuga se basan en meras especulaciones, y como indica la tesis número 27.912, esto no puede ser sustento para la necesidad de cautela. Ahora, respecto al peligro de obstaculización a la investigación, no hay dato objetivo que sustente que mi defenso tuviere o tenga intenciones de realizar acciones que atenten contra las investigaciones, siendo que no ha resistido ningún acto de investigación ni tratado de destruir u ocultar evidencia alguna, siendo incluso su propia declaración la que ha ayudado a esclarecer los hechos de este caso. Es evidente que este riesgo debe descartarse a todas luces. Ahora bien, sobre el peligro para la seguridad de la víctima, al no contar con antecedentes de violencia ni de ningún otro tipo, y al ser miembro de organizaciones en pro de la sociedad civil, es evidente que mi defenso no representa un riesgo para la víctima, testigos ni para la sociedad en general. Incluso protegió información sensible de Martín Casas y su familia ante las constantes interrogantes del señor Enrique Pimienta, mostrando su compromiso y lealtad para con su cliente. Su señoría, respecto a los principios rectores de las medidas cautelares, la Fiscalía no ha argumentado eficazmente su proporcionalidad, pues ha quedado claro que el riesgo procesal es ínfimo, incluso inexistente, por lo que no puede atribuírsele la medida más severa de nuestro sistema judicial. Siendo esta excesiva e innecesaria, la fiscal no ha señalado por qué otras medidas cautelares no pudieran ser suficientes e idóneas aun cuando cuenta con la carga para ello. Es por eso que esta defensa considera que la medida proporcional, suficiente e idónea es la presentación periódica mensual de mi representado, tal como se consagra en la fracción primera del artículo 155 del Código Nacional referido, lo que le permitiría a Carlos Puentes seguir con sus obligaciones para con su dependiente económico, además de permitirle realizar sus actividades en pro de la juventud. Es cuanto. Su señoría, respecto a las manifestaciones hechas por la defensa, le corresponde a esta Fiscalía hacerse cargo de los siguientes puntos. En un primer momento,
la defensa refiere que la medida cautelar propuesta al imputado Carlos Puentes resulta lesiva, toda vez que no ha presentado una condena en su contra y además apenas comienza su proceso penal. Sin embargo, recordemos que la finalidad de las medidas cautelares no es la imposición anticipada de una pena, su señoría, sino garantizar la comparecencia del imputado al proceso. Por ello debe tomarse en consideración todos los factores indicativos expuestos en un primer momento por parte de esta Fiscalía, consistentes en el riesgo que representa el imputado para el desarrollo normal del mismo. Por otro lado, y haciendo énfasis en el principio de proporcionalidad, es en el mismo código adjetivo el cual nos indica que la penalidad sí debe ser tomada en consideración como un factor indicativo más a considerar para la imposición de la medida cautelar propuesta, pues contrario a lo que refiere la defensa e interpreta una jurisprudencia de manera errónea, puesto que al caso en concreto no estamos tomando en cuenta dicha penalidad de manera aislada, ni siquiera de manera particular, sino al tenor de un conjunto de factores indicativos que ya han sido expuestos por esta Fiscalía. En un segundo momento, su señoría, también la defensa menciona que no existe riesgo alguno de obstaculizar la investigación por parte del imputado Carlos Puentes, toda vez que basa sus argumentos en meras suposiciones subjetivas, justificando la actitud del señor Carlos Puentes de manera cooperativa y voluntaria a dicha investigación, puesto que, según la defensa, el mismo Carlos Puentes es un integrante de una organización voluntaria. Sin embargo, no olvidemos que en los datos de prueba existen indicios suficientes que suponen la existencia de un grupo delictivo, el cual cuenta con medios para llegarse a influir en la decisión de víctimas y testigos. Por ello, su señoría, la medida cautelar que propone la defensa resulta que no es proporcional, idónea y mucho menos suficiente para garantizar la comparecencia del imputado al proceso y tampoco para salvaguardar los fines del mismo procedimiento penal. Por ello, esta Fiscalía reitera y sostiene la solicitud consistente en que se le imponga la medida cautelar prevista como la prisión preventiva justificada al señor Carlos Puentes. Es cuanto. Su señoría, en cuanto a las manifestaciones hechas por la Fiscalía, esta defensa procede a contestar en los siguientes tres términos. En un primer término, consideramos totalmente desproporcionar la medida cautelar consistente en la prisión preventiva, ya que desde el momento de su detención, mi defenso jamás ha representado peligro alguno para el normal desarrollo de este procedimiento penal. En un segundo término, la Fiscalía intenta justificar la imposición de la medida cautelar más gravosa de todas, mencionando la penalidad más alta de la cual podría ser acreedor por el delito que se le imputa. Sin embargo, esto no puede ser utilizado como un criterio determinante a la hora de la imposición de la medida cautelar, ya que de ser así, se estaría suponiendo que efectivamente dicha pena le será impuesta y se violentaría al principio de presunción de inocencia, el cual nos dice que toda persona debe ser considerada inocente mientras tanto no se compruebe su culpabilidad dentro de un juicio y mediante una sentencia, impidiendo de esta forma la aplicación de toda medida que implique la equivalencia de hecho entre un imputado y un culpable, prohibiendo también toda resolución judicial que suponga la anticipación de la pena. En un tercer término, la Fiscalía menciona que mi defenso representa un riesgo de obstaculización a este procedimiento, pues menciona que pertenece a una organización criminal. Sin embargo, no han logrado demostrar con datos de prueba suficientes e idóneos que dicha organización criminal exista, y por tanto, tampoco que mi defenso pertenezca a ella. Lo que sí nos ha quedado claro es la dedicación, la permanencia y la constancia con la que el señor Carlos Puentes acude a esa sociedad denominada Niños de la Calle, a la cual pertenece desde hace 5 años y que se dedica a brindar apoyo asistencial a jóvenes y niños en estado de vulnerabilidad. Es por todo lo anterior, y debido a que la Fiscalía no ha logrado demostrar con datos de prueba suficientes e idóneos la pertinencia de la prisión preventiva, que esta defensa reitera la petición de que se le imponga la medida prevista por el artículo 155, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, la cual menciona una presentación periódica ante este tribunal, y que así pueda seguir respondiendo por su familia que lo necesita y por esos jóvenes que tanto dependen de él. Es cuanto.